En este video hablaremos acerca del desarrollo organizacional y el cambio, un tema que, al igual que otros, tiene gran relevancia para el funcionamiento de cualquier empresa o institución y que debe ser conocido por los líderes de las mismas. Empezaremos por recordar un poco acerca de la cultura organizacional. Todas las organizaciones tienen una cultura. Esta influye de una u otra forma en las actitudes y comportamientos de los integrantes. ¿Y qué es la cultura organizacional? Se le puede entender como un sistema de significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras. Esto quiere decir que es la base de los sentimientos de comprensión compartida que tienen los miembros en cuanto a la organización, de cómo se hacen las cosas y de cómo se supone que los integrantes deben comportarse. Se debe tener claro que la satisfacción laboral y la cultura organizacional no son lo mismo. En la investigación de la cultura organizacional se ha tratado de medir cómo ven los empleados a su organización. En cambio, la satisfacción laboral trata de medir las respuestas afectivas al entorno laboral. Se ocupa de lo que sienten los empleados en cuanto a las expectativas de la organización, los sistemas de recompensas, el clima laboral, entre otros. Aunque sin duda se superponen características de los dos términos, hay que recordar que cultura organizacional es algo descriptivo, mientras que la satisfacción laboral es evaluativo. Respecto a si tienen una sola cultura las organizaciones o si ésta es uniforme, ya hemos visto que esto no es así. Cada institución o empresa tiene una cultura dominante y varias subculturas. ¿Cuáles son las funciones de la cultura organizacional? La cultura cumple varias funciones en las organizaciones. En primer lugar, define los límites, es decir, establece distinciones entre una organización y las otras. Como segundo término, transmite una sensación de identidad a los integrantes. También facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses personales. En cuarto lugar, aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es el aglutinante social que mantiene unida a la organización al darle los criterios apropiados sobre lo que los empleados deben decir y hacer. Por último, y de forma muy importante, sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de los empleados. De ahí su importancia. A decir de Robbins, la cultura define las reglas del juego. Es escurridiza, intangible, implícita y dada por hecho, pero todas las organizaciones generan un conjunto básico de premisas entendidos y reglas tácitas que rigen a la conducta cotidiana en el centro de labores, a tal grado que hasta que los recién llegados aprenden las reglas, no son aceptados como miembros con derechos plenos de la organización. Al hablar del cambio organizacional, la cultura se vuelve un factor que puede convertirse en un inconveniente. Como barrera de cambio, la cultura es un inconveniente cuando los valores compartidos no son los que acrecentarían la eficacia de una organización. Ocurre sobre todo cuando el entorno es muy dinámico, cuando el medio pasa por cambios rápidos. Una cultura arraigada puede dejar de ser apropiada. La congruencia del comportamiento es un bien de la organización cuando tiene esta un entorno estable. Sin embargo, puede lastrar a la organización y hacerle difícil responder a los cambios del entorno. Al mismo tiempo, la cultura puede ser una barrera a la diversidad. Contratar empleados que por su raza, género, incapacidad u otras diferencias no son como la mayoría de los miembros de una organización produce una gran paradoja, porque es importante que los empleados acepten los valores centrales de la organización, pues de otro modo es poco probable que se adapten o que sean aceptados. Las organizaciones buscan y contratan empleados de orígenes diversos por el nuevo vigor que aportan, pero estas fuerzas y conductas diversificadas mengúan a las culturas fuertes porque la gente trata de adaptarse. La cultura también puede ser una barrera hacia las adquisiciones y fusiones. Aunque un estado de resultados favorable o una buena línea de productos sea lo que primero atraiga a un posible comprador de una empresa y que la adquisición prospere finalmente, esto tiene que ver, según parece, con el grado en que concuerden las culturas de las dos organizaciones.
Hay que tener presente que aunque no se vea, la cultura siempre está ahí y se transmite a los empleados de varias maneras. De entre ellas, las más poderosas son las anécdotas, los ritos, los símbolos materiales y el lenguaje. Hablemos ahora del cambio y todo lo que gira en torno a él. Principalmente consideraremos por qué las personas y las organizaciones se resisten al cambio y cómo superar esta renuencia. Cada vez más organizaciones actuales enfrentan un ambiente dinámico y cambiante que las obliga a adaptarse. Cambiar o morir es el grito de aliento entre los administradores de todo el mundo. Por ejemplo, casi todas las organizaciones tienen que adaptarse a un entorno multicultural. Las políticas y prácticas de recursos humanos tienen que cambiar para atraer y conservar una fuerza de trabajo más diversificada. Por ejemplo, las computadoras son un lugar común en prácticamente todas las organizaciones y un segmento grande de la población considera una necesidad los teléfonos celulares y los asistentes personales digitales. Se considera entonces que vivimos en una era de discontinuidad. Todo está en continuo cambio y movimiento. ¿Cuáles pueden ser esas fuerzas que llevan al cambio? Entre ellas encontramos la propia naturaleza del ser humano, ya que éste no está estático, cambia conforme se desarrolla y vive situaciones cotidianas muy diversas. Los factores económicos son otro aspecto, ya que llevan a que cada institución o empresa reconsidere cómo tiene que actuar ante las pérdidas o ganancias de este tipo. La tecnología, la cual se ha convertido en un eje muy importante para la forma de realizar actividades de tipo económico, social, educativo, médico, entre otros. Los cambios sociales, ya que la misma sociedad se transforma y enfrenta situaciones que se convierten en retos y demandan adaptarse a ellos. Otros elementos pueden ser las políticas nacionales e internacionales, las cuales dan pie a muchas de las decisiones que se toman en las organizaciones. ¿Qué otros factores consideras que le demandan a tu organización o institución generar cambios? Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de generar cambios en una organización? Primero, se debe de tener claro que cambiar significa hacer las cosas de otra manera, buscando siempre que esa nueva forma sea benéfica para la empresa o institución y también para los colaboradores. La respuesta a la pregunta entonces es que los responsables son los agentes de cambio. Como el éxito o el fracaso de una organización se debe más que nada a lo que sus empleados hacen o dejan hacer, es lógico que todos los integrantes de la organización deben ser partícipes del cambio. No se trata de que cada persona haga algo por su lado, sino de unir esfuerzos para que todo se logre siempre de la mejor forma. De ahí que se sugiere el denominado cambio planeado. Esto quiere decir que se realicen actividades de cambio intencionales y orientadas a conseguir una meta, partiendo de una estructura, un camino a seguir, de tal forma que los agentes de cambio funjan como catalizadores y asuman la responsabilidad de manejar las actividades de cambio. Algunas pautas a seguir en el plan de cambio son hacer partícipes a todos de lo que se está generando. Esto permitirá que las personas se interesen, se sientan consideradas y más comprometidas. Escuchar sus opiniones e ideas. Hay que recordar que todos tienen visiones y perspectivas diferentes sobre lo que sucede en una organización y pueden aportar mucho acerca de ello. Establecer mecanismos adecuados para comunicar lo que se cambiará. Recordar que la falla en esto es uno de los principales factores que genera resistencia. Al mismo tiempo, hay que asegurarse de que se entiende el plan, que todos sepan lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo, qué le corresponde a cada uno y a todos en su conjunto. Enfatizar los beneficios de la propuesta es muy importante, ya que todo cambio que se implemente debe ser para mejorar y lograr que tanto la organización como los integrantes ganen algo con la transformación. De preferencia, no hay que hacer cambios radicales, a menos que sea sumamente necesario. Se trata de buscar que sean paulatinos, ya que esto ayudará a evitar en gran medida la resistencia. Por otro lado, si bien es cierto que se puede tener todo bien planeado y estructurado y que se busque gestionar de la mejor forma los cambios, siempre existirá la posibilidad de la resistencia. Veamos entonces este punto.
¿Qué es la resistencia al cambio? Uno de los resultados mejor documentados de los estudios sobre el comportamiento de individuos y organizaciones es que se resisten al cambio. La resistencia al cambio no necesariamente aflora de la misma forma, ya que puede ser abierta, implícita, inmediata o diferida. Es más fácil para la organización o administración enfrentar una resistencia abierta e inmediata. Por ejemplo, digamos que se propone un cambio y los empleados responden con quejas de manera pronta, mediante una lentitud en el trabajo o con amenazas de huelga. Estos resultados como resistencia se podrán ver de manera inmediata. Sin embargo, la mayor dificultad es manejar la resistencia implícita o retrasada, ya que esta es más sutil y se puede dar a manera de desaparición de la lealtad a la organización, pérdida de la motivación para trabajar, aumento de errores y equivocaciones, incremento en las faltas por enfermedad y por lo tanto es mucho más difícil reconocerla. Un cambio puede producir al inicio lo que parece ser apenas una reacción mínima, pero luego la resistencia aparece en semanas, meses o incluso años más tarde. O bien, un cambio único que en sí tendría poco impacto se puede convertir en la gota que derramó el vaso. Las reacciones al cambio pueden acumularse y desencadenar en una respuesta que se ve completamente desproporcionada para el cambio al que se sigue. La resistencia al cambio, entonces, son todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos de vida, o también ciertas habilidades o hábitos profesionales, pero se niegan a hacerlo por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. En ese sentido, existen diferentes fuentes de resistencia. Podemos dividirlas en dos grandes grupos: las individuales y las organizacionales. Las fuentes individuales de resistencia al cambio residen en características humanas básicas como percepciones, personalidad y necesidades. En ellas encontramos los hábitos, la seguridad, factores económicos, miedo a lo desconocido y el procesamiento selectivo de la información. Por otro lado, las organizacionales son aquellas en las que encontramos la inercia estructural, el enfoque limitado en el cambio, la inercia de los grupos, la amenaza a la destreza, amenazas a las relaciones establecidas de poder y la amenaza a la asignación establecida de recursos. Revisemos primero las resistencias individuales. Tenemos los hábitos. Como seres humanos, somos criaturas de hábitos. La vida es bastante complicada y no necesitamos considerar toda la gama de opciones para los cientos de ocasiones que tenemos que tomar decisiones a diario. Para enfrentar esta complejidad, nos hacemos de hábitos o respuestas programadas. Pero cuando enfrentamos un cambio, esta inclinación a responder de la manera acostumbrada da origen a una resistencia. Otra de ellas es la seguridad. Las personas con más necesidad de seguridad siempre se van a resistir al cambio, porque este amenaza ese sentimiento de estar a salvo. Los factores económicos son otro más. La preocupación de que los cambios traigan una reducción en los ingresos puede generar cierta resistencia. Los cambios en las tareas o las rutinas establecidas también despiertan miedos de carácter económico. Si a las personas les preocupa no ser capaces de desempeñar esas rutinas o tareas de acuerdo con sus estándares previos, siempre sentirán que algo está pasando, especialmente cuando el pago está vinculado a la productividad. Otra de las resistencias es el miedo a lo desconocido. Los cambios reemplazan lo conocido con ambigüedad e incertidumbre. Los empleados de las organizaciones sienten por lo general aversión por la incertidumbre, así como miedo a no ser capaces de hacer lo relacionado con lo nuevo. Y por último, el denominado procesamiento selectivo de la información. Los individuos dan forma a su mundo mediante sus percepciones. Una vez establecido este mundo, se van a resistir a cambiar. Por tanto, pueden ser culpables de procesar selectivamente la información para dejar intactas sus percepciones. Oyen lo que quieren oír, ignoran la información que desmiente el mundo que crearon. Puede ser que quizá pasan por alto los argumentos con que sus directivos les explican por qué necesitan conocimientos de una nueva área o cuáles son los beneficios potenciales que les traerá el cambio.
En relación a las resistencias organizacionales, de acuerdo con Robbins, por su propia naturaleza, las organizaciones son conservadoras. Se resisten activamente a los cambios. No hay que ir muy lejos para dar con pruebas de este fenómeno. Las dependencias gubernamentales siempre quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho durante años, sin que importe si la necesidad de los servicios cambia o es la misma. Entonces, algunas de las fuentes de resistencia, de resistencia organizacional son la denominada inercia estructural. Las organizaciones incorporan mecanismos para producir estabilidad. Por ejemplo, el proceso de selección elige sistemáticamente a ciertas personas y descarta a otras. La capacitación y otras estrategias de socialización refuerzan determinados requisitos, roles y habilidades. Las personas contratadas en una organización fueron elegidas para que se ajustaran y son moldeadas y dirigidas para que se conduzcan de cierta forma. De ahí que se genere dicha inercia. El enfoque limitado en el cambio es otro de los factores. Las organizaciones están compuestas por varios subsistemas interdependientes y no es posible cambiar uno sin alterar los otros. Por ejemplo, si la administración cambia los procesos tecnológicos sin modificar al mismo tiempo su estructura, es poco probable que se acepte el cambio tecnológico. Otra de las fuentes de resistencia organizacional es la inercia de los grupos. Incluso si los individuos quieren cambiar su comportamiento, las normas de los grupos actúan como restricciones. Por ejemplo, un trabajador sindicalizado podría aceptar de buena forma o de buena gana los cambios en su puesto que sugiere la administración. Pero si las normas del sindicato dictan que los empleados se opongan a cualquier cambio unilateral de parte de la administración, esta persona tendrá que resistirse. La amenaza a las destrezas es otro más. Los cambios en los esquemas de las organizaciones pueden plantear una amenaza a la destreza de grupos especializados. El incluir nuevas formas de realizar las cosas hace que los grupos se sientan retados a tener esas nuevas habilidades o conocimientos, y eso les hace resistirse. La amenaza a las relaciones establecidas de poder. Este es un punto sumamente importante, ya que cualquier redistribución de la autoridad para tomar decisiones siempre significa un peligro para las relaciones de poder establecidas en la organización. La introducción de la toma participativa de decisiones o de equipos autodirigidos es la clase de cambios que algunos líderes o jefes de áreas ven como amenaza. Por último, tenemos la amenaza a la asignación establecida de recursos. Los grupos de la organización que controlan recursos cuantiosos ven el cambio como un riesgo. Tienden a estar contentos con el estado actual de las cosas. Por ejemplo, ¿el cambio significará una reducción de su presupuesto o un recorte de su personal? Quienes más se benefician de la asignación actual de los recursos se sienten amenazados por cambios que quizás repercutan en la distribución futura. Ante todo lo anterior, cabe preguntarse cómo superar la resistencia al cambio. Pues bien, existen diversas tácticas que se pueden utilizar como ayuda para ello. Veremos algunas. En primer lugar, la educación y la comunicación. La resistencia se reduce comunicándose con los empleados para que vean las razones del cambio. En esta táctica se presume que el origen de la resistencia está en la desinformación. Si se informa a los empleados de todos los hechos y se aclaran malos entendidos, la resistencia cede. La comunicación se consigue mediante discusiones en persona, memorándums, presentaciones en grupos o informes. Y si la pregunta es, ¿funciona? Sí, siempre que el origen de la resistencia sea una comunicación inadecuada y que las relaciones entre los trabajadores y dirección se caractericen por la confianza y la credibilidad mutua. Sin estas condiciones, es muy poco probable que el cambio tenga éxito. Otra de las tácticas es la participación. Como se mencionó al inicio, es difícil que los individuos se resistan a una decisión de cambio en la que tomaron parte. Antes de emprender una transformación, hay que incorporar al proceso de decisión a quienes se oponen. Suponiendo que los participantes cuentan con la capacidad de dar una aportación significativa, su participación aminora la resistencia, se gana su compromiso y aumenta la calidad de la decisión del cambio. La facilitación y apoyo. Los agentes del cambio pueden ofrecer una gama de medidas de apoyo para vencer la resistencia.
Cuando el miedo y la angustia de los empleados son intensos, para facilitar su ajuste se recurre a asesoramiento, a terapia, a capacitación en nuevas destrezas y conocimientos. El inconveniente de esta técnica es que requiere de tiempo, recursos y es posible que no se logre lo esperado. Una de las técnicas más utilizadas es la negociación. Es una forma de que los agentes de cambio manejen las posibles resistencias, canjeando algo de valor por una reducción en la oposición o mediar entre las situaciones que expongan quienes se oponen al cambio. Por ejemplo, si la resistencia se centra en unos pocos individuos poderosos, se puede negociar un paquete de recompensas que satisfaga sus necesidades. La negociación como táctica puede ser necesaria cuando la resistencia procede de una fuente poderosa. Sin embargo, no se puede ignorar sus costos potencialmente altos. Ahora bien, dentro de las tácticas más radicales tenemos la manipulación y cooptación. La manipulación atañe a los intentos de ejercer una influencia encubierta, torcer y distorsionar los hechos para hacerlos parecer más atractivos y esconder la información indeseada, creando rumores falsos para que los empleados acepten el cambio. Son estos varios ejemplos de manipulación. La dirección de la corporación manipula si amenaza falsamente con el cierre de una fábrica en caso de que los empleados no acepten un recorte salarial general. Por su parte, la cooptación es una forma de manipulación y participación. Se trata de comprar a los llamados cabecillas de los focos de resistencia, dándoles un papel importante en las decisiones del cambio. Se busca su consejo, no para tomar una mejor decisión, sino para obtener su apoyo. Manipulación y cooptación son formas relativamente baratas y fáciles de ganarse el respaldo de los adversarios, pero el tiro puede salir por la culata. Si los bancos se dan cuenta de que los usan, si los blancos, perdón, se dan cuenta de que los usan o engañan, esto podría ser contraproducente. Si lo descubren, la credibilidad del agente de cambio caerá a cero. Al final de la lista de tácticas se encuentra la coerción, es decir, la aplicación directa de amenazas o fuerza sobre quienes se resisten. Ejemplos de coerción son las amenazas de transferencia, pérdida de ascensos, evaluaciones del desempeño negativo y cartas de recomendación malas. Las ventajas e inconvenientes de la coerción son aproximadamente las mismas que la manipulación y la cooptación. Por supuesto, estas son las tácticas menos recomendables de utilizar, ya que se debe recurrir primero a aquellas tácticas que son positivas y que permitan que los integrantes de la organización o institución se sientan considerados, beneficiados y ayudados en la transición. Analiza un momento, ¿tú cómo consideras que puedes ayudar a superar la resistencia al cambio entre las personas con quien laboras? ¿Qué tácticas o estrategias has utilizado ante este tipo de situación? Como hemos visto, el cambio implica transformación, alteración, interrupción y ruptura. Está por todas partes, organizaciones, ciudades, habilidades personales, productos y servicios, y en el clima, incluso en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si la calle que tomamos para llegar a nuestro trabajo está cerrada por obras y tenemos que buscar otra ruta, ello implica un cambio desagradable. Todo cambio significa encontrar nuevos caminos, nuevos enfoques y soluciones. La transformación puede ser gradual y constante o también puede ser muy rápida e impactante. El cambio ocupa un lugar muy importante en el estudio sobre la viabilidad de la organización. Cuando se hace correctamente, este prepara para seguir siendo viable y competitiva en un entorno cambiante e incierto. Este cambio constructivo garantiza nuevas condiciones que estimulan a la organización. Sin embargo, cuando se hace incorrectamente, el cambio puede destruir a una organización o hacerla inviable. Puede ser funcional o disfuncional. Sin embargo, la ausencia de cambios puede ser aún más peligrosa. La obsolescencia y el deterioro de muchas organizaciones ocurren precisamente porque evitan el cambio por temor a sus consecuencias. Es importante siempre tomar en cuenta entonces a las personas que integran la organización, pues son ellas, como hemos visto, quienes llevan a cabo todas las actividades que hacen que ésta funcione. De nada sirve tratar de hacer cambios organizacionales o culturales sin antes preparar a las personas para que los apliquen en su conducta diaria.
Los verdaderos cambios solo ocurren si interviene la gente. Para modificar la organización, el primer paso es cambiar la mentalidad de las personas y prepararlas. Es imprescindible también crear el ambiente psicológico adecuado para el cambio y propiciar que las personas aprendan a aprender y a innovar constantemente. Toda transformación requiere de las habilidades humanas. No hay que olvidarlo. Y esto debe llevar a que todos se sientan no solo parte de él, sino que se logrará el ganar-ganar. Gana la organización, gana el empleado. ¿Y tú? ¿Has manifestado en algún movimiento resistencia al cambio? ¿A qué se debió? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Lograste a final de cuentas adaptarte? Gracias por ver este video.